Capacitación práctica para facilitar movimientos de plantación de iglesias con oralidad en campos olvidados. Creo que lo más importante de esta lección o de esta, sí, de la lección obviamente, pero también de esta materia que estamos viendo, es acerca de promover la plantación de iglesias y los movimientos de plantación de iglesias, haciendo este énfasis con oralidad. Y también el otro énfasis es muy importante, en campos olvidados. Vamos entonces a trabajar con estos dos puntos importantes, como decía el pastor Tito, el evangelismo y el discipulado. Esto es lo que nos va a ocupar en la lección 29 y vamos a ver cómo armar el plan maestro para el evangelismo y el discipulado. Hemos caminado ya en todas las otras partes de ese plan maestro, pero siempre es bueno recordar que el plan maestro se construye sobre 6 categorías importantes: la investigación, la oración, las sociedades, las alianzas estratégicas, evangelización y discipulado, y la plantación de iglesias. Hoy nos vamos a ocupar entonces de una de esas 6 categorías, que es la parte de la evangelización y el discipulado. Como plantador de iglesias, hago un énfasis total, absolutamente siempre, en que la única razón para plantar una nueva iglesia es que ella alcance a nuevos creyentes. Y cuando estamos hablando de zonas como el sudeste asiático, como es el caso del autor de Hechos 29, tenemos que hacer entonces un profundo énfasis en proclamar o compartir el evangelio, pero asegurarnos no solamente de hacer proclamación, sino que esa evangelización tiene que estar inmediatamente acompañada por hacer discípulos, personas que puedan hacer o repetir el proceso de lo que nosotros les estamos enseñando a ellos. Esta hojita también que citaba el pastor Tito es ya familiar a estas alturas, ya casi finalizando esta materia. Recuerde que se debe escribir aquí la declaración de su visión final al principio del componente de evangelismo y discipulado. Y esto es importante porque todas las metas y planes que usted escriba en la sección sobre evangelismo y discipulado deben ser diseñadas para encaminarlo hacia el cumplimiento de esa visión final. Entonces, ahí en su manual de Hechos 29, esta es una tablita repetida, una hoja repetida, para que usted viene trabajando desde la sesión 9 con la declaración de la visión final y las metas, los recursos, las oportunidades y los obstáculos, los planes de acción y los procesos de evaluación. Así que vamos a trabajar en esta mañana con la parte de evangelización y discipulado. Lo primero que tendría que colocar entonces en esta hojita serían las metas. ¿Cuáles serían las metas que usted se trazaría para hacer la evangelización? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Son un montón, pero vamos a trabajar con algunos básicos que también puede encontrar allí en su manual. Una de las metas entonces sería mostrar la película de Jesús en cada pueblo y comunidad donde vive la gente. Desarrollar y distribuir audiocassettes en cada pueblo y comunidad donde vive la gente. Aquí me voy a detener un poco. Volvemos a hacer el énfasis. Es una materia en donde estamos enseñando cómo plantar iglesias o movimientos de plantación de iglesias con oralidad. Por eso los métodos audiovisuales o los métodos auditivos son los principales en este caso. Como decía el pastor Tito, de este grupo de hermanos que fueron a una comunidad en donde hicieron una saturación con literatura, es decir, entregaron folletos evangelísticos en cada casa y al final de la tarde supieron o se enteraron que en esa comunidad absolutamente nadie sabía leer ni escribir. Entonces, haciendo ese énfasis, debemos que las metas que usted va a trabajar en su manual
estén enfocadas en el contexto de la materia que usted está viendo. Por eso encontramos aquí como metas mostrar la película de Jesús en cada pueblo y comunidad donde vive la gente. Desarrollar y distribuir audio cassettes en cada pueblo y comunidad donde vive la gente. Establecer grupos de radioescuchas en cada pueblo y comunidad donde vive la gente. Yo fui misionero ahí en el Ecuador entre comunidades indígenas y HJCB es una de las emisoras más fuertes para compartir el evangelio en lugares de difícil acceso. Hay una gran cantidad de comunidades indígenas. Ecuador tiene 23 nacionalidades indígenas autónomas, lugares donde no entran ni la policía ni el ejército, porque ellos tienen sus propias leyes y sus propias reglas. Y es extremadamente difícil poder ingresar a compartir el evangelio, pero a través de la emisora se puede hacer un contacto con una persona allá adentro y invitar a esa persona que hemos compartido el evangelio y que hemos ganado para el evangelio y está dentro de la comunidad, a que ella en su casa escoja algunos de los programas de radio que nosotros podemos asesorarle. Esta emisora, por ejemplo, tiene diferentes tipos de programas. Tiene programas para la familia, para las mujeres, de reflexiones bíblicas, de discipulado, de evangelización. Entonces, hacer que este contacto pueda invitar a su casa, invitar a una reunión y colocar esa radio o esa emisora que pueda estar ingresando a esos lugares con un programa específico. Algunos son solamente una vez a la semana, algunos son todas las noches, generalmente los que son para familia, pero que una persona puede estar organizando ese grupo de radio escuchas en cada pueblo y cada comunidad. Ahora voy a hacer el énfasis aquí en la distribución de la literatura evangelística a cada casa de su grupo de enfoque. Entonces, la pregunta es contrastante. ¿Debemos usar la literatura evangelística o no debemos usarla? Bueno, vamos a hablar entonces de los pros y de los contras y de la importancia. Por ejemplo, si yo en la primera parte, que es la investigación para plantar iglesias o producir movimientos de plantación de iglesias, encuentro que el índice de analfabetismo puede alcanzar en algunas comunidades hasta el 90%, es decir, de cada 10 personas solamente una tiene acceso a leer y escribir. Entonces, esta parte de la distribución de la literatura sería una inversión de dinero y de tiempo que no sería tan efectiva y que no despertaría tanto interés. Pero si yo descubro que la comunidad sabe leer y escribir, entonces podría ser la distribución de literatura evangelística. Como yo he plantado iglesias generalmente en el contexto urbano y latinoamericano, yo siempre utilizo la investigación y la saturación con literatura evangelística casi que de manera simultánea. Llevo una tabla de encuesta, voy tocando las puertas de cada casa, hago la pregunta: ¿cuántas personas viven con usted? ¿Cuántos niños son menores de 12 años? Si hay alguna persona enferma por la que quiere que oremos, ¿cuál es el principal problema de la comunidad? Pero luego hago una pregunta si quieren aprender más acerca de Dios. Cuando la persona responde sí, inmediatamente yo entrego literatura. Entrego un manual que se llama Grandes Interrogantes de la Vida, donde habla qué sucede después de la muerte, cuál es la mayor necesidad de un ser humano y cómo satisfacerla, cuál es la verdadera iglesia. Entonces, al mismo tiempo que estoy haciendo la investigación, estoy distribuyendo la literatura evangelística, pero esto se debe hacer de forma estratégica. Y vuelvo al punto, ¿no? Yo planté iglesia en la ciudad de Caracas. Hay un lugar en el centro de Caracas, una estación del metro de Caracas llamado Metrocenter, donde por ahí entran y salen 300,000 personas al día. Entonces, si usted se para allí con 10,000 tratados y 10 personas, pues usted en 2 horas puede entregar 10,000 tratados
a ese grupo de 10.000 personas de esas 300.000. Sin embargo, lo que hace una persona en una ciudad urbana cuando le entregan un papelito es darle un vistazo o una ojeada, arrugarlo en su mano y lanzarlo en el primer cesto o primer tacho de basura que consiga. Pero cuando utilizamos la colocación estratégica de la literatura evangelística para saturar una comunidad, entonces es una cuestión completamente diferente. Exactamente como el ejemplo que usaba el pastor Tito, yo hago la encuesta, la persona responde sí a la pregunta, ¿quiere aprender más acerca de Dios? Entonces, entrego ese material para saturar, pero también luego regreso para ver si la persona ha podido avanzar y también desde el momento que le entrego le ofrezco un premio. Le digo, si usted es capaz de terminar este estudio, que puede tardar unos 30 o 40 minutos en llenarlo, yo le voy a dar un regalo. Bueno, ese regalo es que luego hago una reunión especial en donde les invito un helado y les doy un Nuevo Testamento de regalo. Pero también les doy un certificado. Generalmente en lugares donde las personas tienen poco acceso al estudio o escaso nivel académico, nunca en su vida han tenido un diploma en sus manos. Entonces, invitarlos posteriormente a que reciban un regalo, a que se coman un helado o un pastel, unos bizcochitos, decía el hermano Carlos. Pero aparte colocarle un certificado en sus manos, va a ser algo que va a motivar a la persona, por lo menos para establecer una relación. Se le hace sentir importante y podemos a partir de allí establecer una relación. Pero para plantación de iglesias, los métodos evangelísticos son totalmente diferentes a cualquier otro método de evangelismo para otra cosa. Cuando estamos hablando de plantación de iglesias, incluso la distribución de la literatura evangelística dentro del grupo de enfoque debe ser una colocación estratégica. También debemos, dentro de las metas, equipar a los creyentes existentes o que son parte de ese equipo de hacer la siembra y también a los nuevos creyentes en un entrenamiento sencillo de discipulado para establecer las cadenas de discipulado para un discipulado continuo. Generalmente yo cuando estoy plantando una nueva iglesia y traigo esos líderes para empezar a darles clases de entrenamiento sencillo de discipulado, a veces tenemos un campamento de 2 días, sábado y domingo, desde sábado en las primeras horas de la mañana o desde viernes en la noche hasta el domingo a mediodía, en donde les doy como un taller intensivo sobre discipulado. Y lo primero que se hace en ese taller, o es como yo lo hago, es solamente una idea, es solamente para graficarlo. Cuando la persona que va a entrenarse para el discipulado llega, inmediatamente se le entrega un huevo de gallina, un huevo crudo y marcado con el nombre de la persona. Y allí vamos a hacer diferentes tipos de actividades, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a desayunar, vamos a almorzar, vamos a jugar a la pelota en algún momento, si hay una piscina vamos a nadar, pero la persona que esté en entrenamiento nunca puede soltar el huevo. Ella debe hacer todas las actividades de los 2 días, manteniendo el huevo en el bolsillo de su camisa, en la mano, de cualquier manera. Y la meta es que no se quiebre ese huevito. Al final de la capacitación, el líder o esa persona que se está entrenando para ser discipulado debe entonces tener ese huevito intacto. De esta manera estamos dando un efecto impronta de que cuando él se le encarga que discipule a una persona, él debe cuidarlo y no debe soltarlo, no debe quebrarlo, no debe perderlo. Inmediatamente que vamos a planificar la evangelización y el discipulado, inmediatamente tenemos que revisar
los recursos que podríamos usar para ese lugar. Entonces vamos a continuar caminando en lo que ya venía hablando el pastor Tito de las 100 formas de ministerio. Por ejemplo, saber si está allí presente la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Hay diferentes ministerios. Hay otro ministerio que se llama Cada Hogar para Cristo. Está el proyecto ID, es una campaña para colocar un evangelio de Juan en cada hogar. Este proyecto ID funciona en México y América Central. También trabajar con Asociación de Grabaciones Evangélicas, Campaña Nacional de Lectura Bíblica, esto funciona en Guatemala. Iglesias evangélicas existentes en el área, debo saber si hay alguna iglesia evangélica existente en el área para poder hacer una asociación, una alianza, ver qué emisoras evangélicas están funcionando. En nuestro caso, Faro de Caribe en Costa Rica y HCJB en el Ecuador. También acercarnos a las sociedades bíblicas. Si es verdad que cuando nosotros nos acercamos a una librería cristiana y compramos una Biblia, la pagamos a precio full, también es cierto que cuando nosotros como misioneros o plantadores de iglesias o miembros de un equipo de evangelización y discipulado extendemos una carta a una sede de las sociedades bíblicas, ellos van a entregar una gran cantidad de descuentos. En algunos casos a mí me han dado descuentos hasta del 90% para poder obtener algunos materiales o algunas Biblias. También debemos, en este plan maestro de evangelización y discipulado, saben que en esa hojita inicial que les mostré, debemos también ir llenando los puntos de oportunidades que surgen de los obstáculos. Aquí solamente tenemos ejemplos. Por ejemplo, hay un obstáculo. A muchos grupos no les gusta compartir la información entre ellos. Ese sería el obstáculo con el que nos podríamos encontrar. ¿Cuál sería entonces la oportunidad o cómo convertir ese obstáculo en una oportunidad? Bueno, necesitaremos construir relaciones y seguir la pista de cuál agencia está haciendo qué trabajo y dónde está haciendo ese trabajo. Esto es triste, pero sucede. Aún dentro del mismo evangelio, y para vergüenza nuestra lo digo, en algunos momentos algunos pioneros ingresan para promover plantación de iglesias en un lugar y cuando llega un misionero o un plantador nuevo lo ven como la competencia. Esto yo lo viví de manera directa allí en el Ecuador. En las comunidades indígenas, la única forma de poder llegar en las épocas de Navidad era a través del material de Samaritan Purse, de la cajita de regalos para los niños. Entonces, si había una iglesia cerca de esa comunidad indígena y estaba enterada de todo el programa de Samaritan Purse, en vez de compartir con los plantadores o con otras personas que estaban haciendo esfuerzos por ingresar a una comunidad indígena, acerca de las fechas de entrenamiento, cómo vincularse y todo eso, hacían todo lo posible y le pedían a los miembros de su iglesia que no compartieran la información de cómo acceder a las cajitas de Samaritan Purse. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos comenzar a construir relaciones. Debemos acercarnos a las iglesias, a los ministerios, no solamente tratando de encontrar la respuesta a un material que nosotros necesitamos, sino desarrollar la habilidad de desarrollar empatía para poder comunicarnos y poder establecer una relación antes de pedir información, porque muchas organizaciones cristianas o equipos no están dispuestos a compartir información. Cuando encontramos un obstáculo, por ejemplo, que el discipulado es algo que tradicionalmente ha sido hecho por pastores u otro líder de la iglesia. Esta parte es importante. Yo fui entrenado como plantador de iglesia por Liga Bíblica Internacional en el año 2000, con el ISI, Instituto para Sembradores de Iglesias. Para nosotros descentralizar esta figura pastoral del discipulado, desde ese mismo momento, en el año 2000, cuando yo comienzo a entrenar los discípulos que hacen discípulos, y viene el tiempo de los bautismos,
ellos están presentes, es decir, un discípulo, una persona que se convirtió y que ganó a otra persona para Cristo, en el día de los bautismos, yo como pastor o como plantador o como la figura de autoridad que ellos están viendo y a través de los cuales conocieron al Señor, yo no bautizo a las personas que ellos se han ganado para el Evangelio. Simple y llanamente, públicamente, yo bautizo como ejemplo los que yo he ganado y dejo que cada discípulo bautice a sus propias personas alcanzadas para el Evangelio. Sin embargo, esto causa un impacto para bien y para mal. Para mal, cuando un pastor de una iglesia evangélica se da cuenta que llegó un plantador de iglesias que se ganó a una persona hace 4 o 6 meses para el Evangelio y que él alcanzó a otro discípulo que tiene 1 o 2 meses de convertido y le cuentan o se entera que el plantador Carlos López puso a bautizar a las personas nuevas convertidas de 4 o 6 meses, a sus nuevos creyentes, esto se convierte en un escándalo, ¿no? Varias veces han intentado armar otra vez la Inquisición para llevarme a la hoguera y todo eso. Pero una de las formas más importantes cuando nosotros encontramos este obstáculo de que el discipulado es algo que tradicionalmente ha sido hecho por pastores o por líderes de la iglesia, una de las formas más fáciles de descentralizar esa figura es haciendo que las personas que alcanzan a otros, ellos mismos celebren el bautismo. Obviamente estando nosotros allí presentes y bajo toda una lectura bíblica, ¿no? Cuando Felipe le predica al etíope, el etíope que pregunta ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, no dice la escritura que Felipe entonces dijo, espere un momento, me voy a comunicar con el grupo de pastores, voy a mandar un WhatsApp a Pedro y le voy a preguntar si yo lo puedo bautizar o si lo mando a traer o cuándo son los catecúmenos o si voy a llevarlo, ¿no? No, la escritura dice yendo a ser discípulos, yendo. Mientras cada creyente responsable va compartiendo el evangelio, lo primero que debemos hacer es descentralizar esa figura de que solamente un pastor o una autoridad eclesiástica hace discípulos. Y el discipulado comienza desde ese mismo momento del bautismo. Cuando hablamos de la oportunidad, entonces a este obstáculo comience equipando a algunos creyentes para ser discípulos. ¿Y cómo usted equipa a un nuevo creyente para ser discípulos? Cuando usted le confía, no solamente que él comparte el evangelio y traiga el diezmo y la ofrenda, sino cuando también usted le enseña a bautizar a los que se está alcanzando y a cuidarlos sin perderlos, sin que se quiebren con esa dinámica de hacer toda una actividad de 2 días completos, incluido deportes, durmiendo, comiendo y cantando, cuidando un huevito. Es una de las dinámicas o estrategias que yo he usado por 20 años en la plantación de iglesias. También usted debe modelar esto por medio de discipular a algunas personas y exhortándolos a discipular a otros. Esto es importante, mi hermano. Nosotros debemos, desde el mismo momento, el efecto impronta, desde el mismo momento que alguien se convierte al evangelio, lo primero que tenemos que hacer es invitarle a que él comparta esa bendición, esa alegría, ese gozo de la salvación que ha experimentado. Y que así como yo lo estoy cuidando a él, él también debe cuidar de los otros y enseñarle los principios bíblicos de que esto de hacer discípulos es un ministerio general para la iglesia, no es un ministerio específico. ¿Cuáles serían los planes de acción que podríamos usar? Bueno, usar el mapa del equipo para la cosecha para determinar dónde se localizan las comunidades. Esto ya lo vimos en la etapa de la investigación. En el PPI, cuando hablé de la parte de la investigación de una comunidad, hablé de mi experiencia en aquel lugar de la comunidad indígena en el Ecuador, que habían 69 comunidades dispersas por un territorio más grande que el mapa de Israel, para darle una idea, y algunas comunidades de esas solamente tenían 50, 80 o algunas 30 personas.
Entonces, esas comunidades de 30, 50, 80 o 100 personas ni siquiera aparecen en un mapa. Entonces, en el trabajo de investigación, nosotros hemos debido caminar todo el territorio geográfico y poder ir marcando en un mapa para saber en dónde se localizan las comunidades y estar seguros que vamos a llegar a cada una de ellas sin que nos falte ninguna. No pasar por alto ninguna comunidad de nuestro grupo de enfoque. Hablar con el personal, planes de acción, hablar con el personal de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo y buscar una alianza para presentar la película de Jesús. Un equipo misionero que salió de la ciudad de Cúcuta hacia Bután en el año 2001-2002, la experiencia de la misionera Patricia Borges, que fue compañera mía del Instituto Bíblico aquí en la ciudad de Cúcuta, cuenta la experiencia de cómo reunieron un grupo de personas y les presentaron la película de Jesús. Obviamente allá se llega por redes zoicos, es decir, alcanzan a una persona influyente en la comunidad y esta persona traía un grupo de personas. Así que el líder de esa comunidad trajo un grupo aproximadamente de unas 30 personas y se les presentó la película de Jesús. Al finalizar la película de Jesús, todo el mundo estaba en silencio y de repente el líder, el guardaentrada, la persona que ejercía la influencia sobre ese grupo se puso de pie para hacer una pregunta. Y la pregunta que hizo fue, ¿hace cuánto sucedió eso que acabamos de ver en la película? Hablando específicamente, él se refería a la traición de Jesús, a la crucifixión y a su resurrección. Él hizo la pregunta, ¿hace cuánto sucedió esto? Impactado por el método audiovisual. Y la misionera le respondió sencillamente, bueno, esto sucedió hace 2000 años. Y esta persona con un tono de reclamo preguntó, y si ustedes saben que eso sucedió hace 2000 años, ¿por qué hasta ahora vienen a contárnoslo? Bueno, eso es todo el efecto tan poderoso que causa el método audiovisual. Creo que todos nosotros hemos estado expuestos a ese método y por eso es importante que dentro de los planes de acción, en lugares donde vamos a plantar iglesias con oralidad, el método audiovisual sea uno de nuestras herramientas poderosas para compartir el evangelio. Dentro de esos planes de acción, usted debe hablar con el personal de cada hogar para Cristo para distribuir literatura. No olvide este concepto. Distribuya literatura donde la gente sabe leer. No se ponga a distribuir literatura donde la población es 90% analfabeta, porque quizá le entrega a todos los analfabetas y las personas de autoridad que saben leer y escribir no reciben la literatura, solamente los que no saben leer. En México y en Centroamérica está el proyecto ID, con el ministerio de nuestros hermanos bautistas. También dentro de los planes de acción busque establecer una alianza personal de radio o emisoras evangélicas. Esto es importante, pero también es costoso, ¿no? Vuelvo a remitirme a los hechos, a mi experiencia. Yo soy plantador en la vida real. Cuando estuve allí en el Ecuador, iba a tener una cruzada, después de unos 8 meses de haber hecho la investigación, una cruzada para orar por los enfermos en esa comunidad indígena. Entonces fui a la emisora allí, HCJB, para pedir unos micros publicitarios, porque eran los que eran más escuchados en aquel lugar. Pero resulta que para 30 segundos de publicación valía $35, y si la pasaban 3 veces en el día, eran $100, y si la pasaban 5 veces en el día, eran $500 americanos. Entonces es importante buscar establecer alianza con el personal de radioemisoras evangélicas. Si usted va a utilizar emisoras como esta, generalmente son extremadamente costosos y casi que inalcanzables para pagar en algunos lugares. Pero cuando usted establece
alianza o establece relaciones interpersonales con alguien que ya está haciendo programas allí, entonces usted no tendría que pagar un paquete de promoción radial, sino que pediría a los hermanos que ya tienen programas allí que citen a manera de informe dentro de su programa acerca de una actividad para que la gente en esa comunidad pueda escuchar y enterarse. También entrene a los obreros para establecer grupos de radioescuchas. Esto hágalo dentro de los planes de acción inicialmente. Y entrene a los creyentes para usar relatos bíblicos cronológicos para la evangelización y el discipulado. Esta parte también es importante. Bueno, yo soy plantador de Liga Bíblica Internacional, fui entrenado por ellos, y ellos tienen 10 laminitas que se llama Panorama Bíblico. Y ha sido mi caballito de batalla ese material 20 años. Generalmente donde planto iglesia, ahí cargo mi rollito de Panorama Bíblico para, con algunas imágenes de esas 10 láminas, ir entrenando a los creyentes y también contando a los nuevos creyentes relatos bíblicos en orden cronológico para poder manejar el tema de la evangelización y el discipulado al mismo tiempo que la persona tiene un panorama completo de la Biblia. No olvide que dentro del plan maestro siempre, absolutamente siempre, usted debe tener un proceso evaluativo. A continuación hay ejemplos de procesos evaluativos para las metas de la evangelización y el discipulado mencionadas anteriormente. Debemos llevar un control de dónde se han establecido grupos de radioescuchas, dónde ya se ha transmitido o presentado la película de Jesús, qué comunidades hemos alcanzado al saturarlas con literatura. Esto es importante. Ir llevando nota de esto para asegurarnos de que ninguna comunidad quede sin testimonio del Evangelio. Allí en la comunidad Pucallpa, en las montañas de la Suaya, en el Ecuador, donde realicé la tarea, había una comunidad de esas 69 comunidades que era casi impenetrable para llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí hacía lugar de misión los testigos de Jehová. ¿Y cómo lo hicieron ellos? Ellos se reunían 20 o 30 autos y venían de la ciudad a unas 2 horas y media de distancia los días sábados y traían comida para compartir en las casas de las personas, pero después que comían se ponían a ayudarles, por ejemplo, si estaban en la cosecha de frutilla, que dice Tito, fresa para nosotros. Entonces les ayudaban durante todo el día sábado a recoger la cosecha de fresas. Si estaban sembrando papa o trigo, entonces les ayudaban a sembrar. Entonces ellos eran mucho más contundentes que los grupos cristianos en cuanto a establecer relaciones. Aquella comunidad era más o menos de 164 personas y eso era imposible entrarle allí porque por 3 años continuos los testigos de Jehová iban sábados sin faltar para entremezclarse con esta comunidad y permanecer allí. Entonces, nosotros al tener ese proceso evaluativo, sabemos, por ejemplo, si hay otra iglesia o si hay otra organización, incluso si es una secta, que esté haciendo trabajo en una comunidad específica de nuestro grupo de enfoque. Aquí vamos a encontrar un obstáculo fuerte para entrar, pero si lo tenemos anotado dentro de nuestro proceso evaluativo, podemos también estar orando por una estrategia o por un punto de quiebre, por una brecha que Dios nos permita abrir para entrar allí sin renunciar nunca, por difícil que se vea o por imposible que se vea, ingresar a esa comunidad. Y eso solamente lo podemos llevar cuando nosotros estamos llevando un control de dónde están establecidos los grupos nuestros y también en el proceso de investigación de otras organizaciones. Dentro del proceso evaluativo daremos un seguimiento a las cadenas de discipulado para asegurar que el discipulado sea continuo y eficaz. Esto es muy importante, que nosotros podamos saber si las personas que nosotros estamos discipulando y que les estamos enseñando a discipular a otros están realizando su trabajo
y estar empoderándolos a ellos. Uno de estos principios de liderazgo que se maneja es el principio de Pareto, donde debemos ocupar el 80% de nuestro tiempo para entrenar el 20% de las personas que terminarán haciendo el 100% del trabajo que hay que hacer. Resumen de lo aprendido. En la próxima página que usted tiene allí en su manual, usted debe comenzar a trabajar en sus propias metas, recursos, oportunidades que surgen de los obstáculos, planes y procesos evaluativos para las plataformas, en este caso para la plataforma de evangelismo y discipulado. Recuerde que usted comienza con escribir la declaración de su visión final en el encabezado de la página y luego trabaja paso a paso a través de cada área. Esto usted ya lo debe haber hecho repetidas veces a estas alturas de la clase y casi que se debe saber esa hojita de memoria. Y si tiene cualquier pregunta, debe pedir ayuda a otros en su grupo pequeño o a los entrenadores de esta materia. Es importante resaltar esto, ¿no? Estamos hablando de plantación de iglesias, sí, pero estamos hablando de plantación de iglesias en un contexto que debe hacerse con oralidad, con la narración de historias, como la clase del pastor Tito. Entonces, cuando estamos hablando de plantación de iglesias y movimiento de plantación de iglesias de Hechos 29, generalmente hay una cantidad de cosas que son aplicables para esos contextos, pero que son extraíbles algunos principios de estos para aplicarlos en nuestras comunidades urbanas o en nuestros países latinoamericanos. Muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos compartir algo más o si tenemos algunas preguntas.